Hola, bienvenidos a Lluvia de Ideas, donde no llueven Caracoles. pero llueven ideas. ¡Yay! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya llegamos al segundo mes del año del 2021, mes de febrero. Uno de los meses más bonitos, pero muy fríos. Sí, todavía hace frío. Porque es mi cumpleaños. ¿Frío porque es tu cumpleaños o bonito porque es tu cumpleaños? Bonito porque es mi cumpleaños, pero la verdad es que casi siempre hace mucho frío en mi cumpleaños, así que no me gusta mucho. Tienes una esperanza. Pero en La fin, esperanza es que con el calentamiento global, pues, no haga tanto frío. algún día haga calor en mi cumpleaños. Wow. No sé cómo va a estar esta semana. Creo que va a estar agradable. Ya veremos. Les platico. ¿Qué tal estuvo el día de mi Les cumpleaños? presumo luego. Bueno, el día de hoy les quiero hablar de un tema que es la romantización de la pobreza. Para empezar, vamos a ver qué es la pobreza. En México, 52.4 millones de personas viven en situación de pobreza. Esta cifra equivale al 41.9% de la población. O sea, ¿cuántos somos? Somos como 122 millones, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, si 52 millones viven en pobreza, pues sí, se está hablando de un porcentaje de más del 40% de la población. Wow. Y hay una pequeña disminución del 2.5% en comparación con la misma pobreza o la misma medida en el 2008. O sea, se ha disminuido la pobreza un 2.5%. En ese entonces el porcentaje era de 44.4%. Ahora, la pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad de servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social según la definición de desarrollo social. La pobreza en México se divide en 4 categorías: moderada, relativa, absoluta y extrema. O sea, hay 4 tipos de pobrezas, por si no lo sabíamos. Hoy, ¿en qué pobreza andas? Sí, Absoluta. pero no llegas a extrema, ¿no? Eso es cuando está cerca el día de pago. Ya estás en extremo. Como los memes, ¿no? Sí. Bueno, mientras que menos del 2% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de pobreza fijado por el Banco Mundial. O sea, eso quiere decir que el umbral internacional de la pobreza en nivel mundial es más alto incluso. Ok. O sea, Por lo tanto, solamente 2% de nuestros pobres están en ese rango del nivel mundial. O sea, de la pobreza extrema. Entonces, a partir del 2020, el gobierno de México estima que el 58% de la población vive en clase media y el 2% en pobreza extrema. Lo que nos dice que hay un 43% de la población que vive bajo la línea de la riqueza nacional. Ok, todo esto es muy relativo. Obviamente se va a medir la riqueza y la pobreza en definición de la otra. La diferencia podría explicarse porque el gobierno adopta el método multidimensional de la pobreza. Por eso que decíamos que hay 4 tipos de pobreza. O sea, la pobreza relativa o la pobreza, ¿cuál era la otra primera? Extrema, Moderada. Puede ser o pasa cuando te falta a lo mejor solo uno de los elementos, no todos, o te falta a veces, etc. Entonces ahí es donde, digamos, puede variar. Algunos en pobreza moderada, pues somos clase media, o son, etcétera, ¿no? En realidad. En sí, la pobreza moderada es cuando se tiene una o más deficiencias en materia de derechos sociales, como la educación, o sea, no completaste tus estudios, la nutrición, no hay problemas de obesidad o de desnutrición, que son cosas que son elementales como agua, electricidad, ese tipo de cosas. Y la pobreza extrema es cuando
las personas tienen deficiencias en ambas áreas, en sus derechos sociales y un ingreso menor al bienestar de la línea de ingresos. O sea, pues en sí, en varias áreas, no solamente en un área, no como, pues no tengo microondas, sino no tengo microondas y tampoco tengo agua. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Ni educación. Ni educación, o la tengo trunca, etc. Y las cifras que nos da la Secretaría del Desarrollo Social es que 7.4 millones de personas viven en la pobreza extrema y también sufren de la inseguridad alimentaria. O sea que no tienen seguro el pan de cada día, como diríamos nosotros. Ahora, ya sabemos qué es la pobreza o qué tanta pobreza hay en México. Las consecuencias de estas se reflejan principalmente en el área psicológica, ya que al no contar con un empleo o los recursos suficientes para sobrevivir, las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad, baja autoestima, ya que se sienten incapaces de competir por una plaza laboral, por ejemplo, al igual que se sienten un objeto de rechazo constante. O sea, todo esto es mental, te va a afectar en tu ánimo, en tu psicología. Y al tener una peor salud mental, pues merma la salud en general, la salud física. Y esto se puede asociar a su vez con enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. En América Latina, una de las organizaciones que se dedica a contar todo esto es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y ellos tratan de considerar a una vivienda y a los individuos que la habitan como pobres cuando su ingreso por individuo es menor al monto de la línea de pobreza o cantidad mínima imprescindible. O sea, es simplemente una manera en la que ellos miden por persona, o sea, como quien dice, por casa. Me acordé de esas solicitudes que hacíamos en la prepa o así, cuando te daban para la beca de escasos recursos. ¿De cuántas personas viven en tu casa? No, pues 16, o sea, pues no, ¿verdad? ¿Cuántos? O sea, sí, me parecía también un poco raro. Bueno, obviamente no entendía, pero es como cuántos cuartos hay, cuántos focos hay y todo eso. Y sí. tú, como, ¿por qué? Sí, tú como, ¿por qué te importa cuántos focos hay? Pues porque obviamente si tienes acceso a 18 focos, tu casa no es de un piso, tu casa tiene ciertos servicios, etc. Y si tienes un foco, pues, bueno, nos entendemos ahora. Sí. Entonces, en México, debido a la pobreza de algunas familias, ha aumentado el número de jóvenes que se ven obligados a dejar sus estudios y ponerse a trabajar para ayudar en casa, siendo esta una situación que mucha gente aprovecha para tomar la mano de obra infantil porque es más barata, obviamente es ilegal y a veces tiene como consecuencias lesiones visuales, óseas, deformaciones, numerosos accidentes o incluso muerte temprana. O sea, tenemos que recordar, parece muy tonto decirlo, que los niños no deben trabajar. O sea, es verdad, o sea, es verdad a un nivel más básico de lo que pensamos. Su desarrollo no está completo. Por eso es que es más fácil que sucedan este tipo de lesiones y deformaciones, porque son personas en crecimiento todavía, sí, en desarrollo. Sí, me acordé de una cerca de donde vivo, o bueno, donde paso, es una avenida grande y entonces hay esta señora que tiene un niño, y a veces es un niño, a veces es una niña, pero se sube a los hombros de ella y entonces tira pelotas, como malabareando, haciendo malabares. Y entonces dices, qué peligroso, o sea. Claro, un día se le puede caer ahí. Y sí, dime tú si tendrá acceso a algún institución de salud. No lo hace por explotar a su hijo, precisamente lo hace por la necesidad y porque, como mencionaste antes, o sea, ella carece, digo, no lo sé, pero estoy asumiendo que carece de educación y por lo tanto, pues digamos, herramientas para salir adelante de otra manera. Correcto. Entonces no es que en realidad sean flojos los niños.
Yo creo que a lo mejor ciertos trabajos como paqueterito y eso, pues no está mal. Si ya tienen 12 años, pues es algo que haces por voluntad propia. Sí, o sea, no, tampoco como en extremo, pero... Puedes hacer ciertas tareas y ciertas no, porque eres un menor, punto. Bueno, curiosamente, o no tan curiosamente más bien, luego hay un mapa que nos muestra en color rojo más intenso los estados de la República que son más pobres y en color un rojo más clarito los que son menos pobres. ¿Y qué crees? ¿Que Nuevo León es como súper rojo o no tan rojo? No tan rojo. Correcto. Nuevo León es uno de los menos pobres. Es uno de los estados que menos pobreza tiene. Oye, nos cobran 20 pesos para subirnos al camión. Oye, ya cuesta 20 pesos. Bueno, por ahí, no sé. Pero sí estoy está exagerando. Es que fíjate que ya no me he subido, gracias a Dios. pero yo no salgo, ¿verdad? O sea, gracias al home office. Ajá, gracias al home office. Pero sí, son capaces. A lo que voy es que es muy caro, o sea, todo es muy caro, los servicios son muy caros. Entonces, eso te da una idea de que, pues, alguien que no tiene herramientas, digamos, para trabajar y para la vida, es difícil que pueda sobrevivir aquí. Correcto, y también a lo mejor personas de otros estados ven que, bueno, no sé si ven realmente o escuchan o se creen lo que alguien les dice, que en México, que en Monterrey hay menos pobreza o que hay más trabajo. Y por eso hay gente que viene aquí a buscar trabajo, etcétera. Pero, como dice Mati, se pueden encontrar con que si no tienen la misma oportunidad, no pueden sobrevivir tan fácilmente, porque aquí es más caro. Aquí cuestan también, más las cosas. La vida, exacto. Sí, justo como lo dijiste, o sea, ganas más pero gastas más. Entonces, ahí es donde dices... Entonces parece tricky. Porque pues Nuevo León tiene la ciudad más rica de América Latina, que es San Pedro, obviamente. Entonces por ese lado, pues estamos con ganas en Nuevo León. Pero dime tú si pensarías que Nuevo León es un estado rico. No, o sea, no es todo el estado, y eso también es importante mencionar, porque entonces todos tienen la idea de que la gente en Monterrey, o sea, tiene más recursos y todo. Si bien sí es verdad que es diferente al resto de la República, pues es eso que decíamos, que también es más cara la vida y que es San Pedro. O sea, San Pedro es una burbuja. Exacto, está ahí concentrado. San Pedro podría estar donde quieran, o sea, sí, es como en cualquier ciudad. Yo creo que en todas las ciudades, en todos los estados, existe una ciudad donde hay gente que tiene más poder adquisitivo y pues crean su propia burbuja. Sí, o sea, ahí nos está ayudando a subir el nivel y a nivel estado se ve como que somos más ricos, pero en realidad pues es una ciudad. Son unas cuantas personas, no todos nosotros. Y yo creo que eso en lugar de, pues sí, beneficiar al resto, lo perjudica. Pues sí, porque veces. Entonces servicios y cosas son más caras para todos. O como muy genérico, ¿ves? Claro. Y entonces es donde dices, a ver, espérame, pero yo no gano los 50,000 pesitos que decía este señor, ¿cómo se llama? Sí, el de los memes. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Pero sí, el de la cancioncita. Que no voy a cantar. Y si te fijas, el otro estado que está como igual de clarito que Nuevo León es Baja California Sur. Súper conocido por sus altos precios al turismo. Sí, pero por eso te digo, o sea, luego existe este fenómeno de gentrification o gentrificación, o no sé cómo se diga, pero y yo creo que también había estado afectando a muchas otras ciudades pre-pandemia, porque luego hay gente que tiene más poder adquisitivo, se va a vivir a tal lugar, empiezan a comprar, y luego la gente que ya vive ahí no puede costear el estilo de vida de los nuevos, y le suben los precios de que, pues parejo, ¿no? Entonces es como... es complicado. Sí, o sea, sube ese nivel de vida, es como aquí por mi casa, pues cuando llegamos era lote baldío. Y ahora hay un Starbucks, hay un Soriana, hay unas farmacias de Guadalajara, hay un H-E-B.
Y pues todo eso hace que mi casa valga más. Y si yo quisiera mañana comprar una casa al lado de la casa de mi mamá, me sale carísimo y no puedo. Ya no te alcanza. Exacto. Sí. Ahora, ¿qué significa romantizar la pobreza? Porque suena bonito, o sea, romántico. La usurpadora. Okay. María, la del barrio. Es cierto. Es verdad, ¿eh? O sea, lo vemos súper reflejado en nuestra cultura. Esa es la cosa. Y por eso es que la romantizamos. Dicen algunas personas que romantizar la pobreza es un gesto de derecha, lo cual es como, ¿what? ¿Tiene sentido? Claro que sí. Porque ¿qué hace? Lo que hace es que celebra que el pobre, en vez de luchar, asuma su lugar. Es como, sí, eres pobre, pero está bien, eres honrado. Siéntete orgulloso de eso. Ajá. Es decir, romantiza, o sea, le da valores positivos al ser pobre para que no nos sintamos mal por serlo. Que no digo que esté mal, o sea, no digo que te sientas mal si eres pobre. A lo que me refiero es a que exagera. O sea, eso es romantizar, exagerar, darle valores que no le corresponden o que deberían ser neutros. Y el valor del pobre es su obediencia. Es como, sí, pobrecito, pues haz caso. Haz esto. Si tú haces caso siempre a tus papás y esto, pues a lo mejor te va a ir más o menos bien, porque pues eres pobre, es lo que te tocó. Los pobres parece que solamente tienen dos papeles, solamente tienen de dos sopas, o son buenos, abnegados, humildes, sacrificados, honestos, que son los de las novelas o las películas, o son totalmente lo contrario, son maleantes, son vividores, drogadictos, estas cosas que ya conocemos, ¿no? O sea, o eres un ángel de Dios o eres lo peor. Cosa que es imposible, o sea, claro que no. Claro. Hay de todo, en todos los niveles sociales. Entonces, teniendo esto en cuenta, la definición la podemos aplicar a redes sociales, a moda, a sitios, pero también podemos ver reflejada en lo que decíamos, en las novelas, en los dichos populares, en infinidad de cosas, en las películas. Podemos decir que romantizar es tomar un evento y convertirlo en algo sumamente épico, como wow, convertirlo en una moda, en algo que seguir. Es muy común, y lo digo porque yo también he sido de estas personas, o sea, no voy a decir yo jamás. No, claro que no. Por ejemplo, yo de compartir estas historias en Facebook de el muchacho que no tenía para comer y vendía cosas y se esforzó mucho por llegar a la universidad y luego Harvard lo becó porque es súper inteligente, etc. Sí, o sea, yo he compartido esas historias porque claro, dices, wow, qué bien por él. No tiene nada de malo, o sea, al contrario, pues si uno lo hace es porque es bueno y porque es como querer, no sé, demostrar admiración de esta persona o que se le respeta, que venció sus adversidades o simplemente queremos como compartir este mensaje positivo a nuestros compañeros de que sí se puede, que pues a veces la tenemos difícil, pero que la esperanza muera al último, que sí se puede, que no estamos tan mal, etcétera. Eso está genial, o sea, no está mal. La cosa es que tenemos que ser muy conscientes, y aquí está lo muy difícil. Tenemos que ser muy conscientes de que estos casos suelen ser siempre una excepción. O sea, son poquísimas las personas que logran esto. Aquí el problema es la excepción, no es la excepción la regla, es que la regla sea esta. Sí, invertimos los papeles, o sea, ahí lo malo es, justo como lo mencionas, es querer hacer ese caso único o aislado, querer hacerlo el ejemplo y no nada más el ejemplo. Tú dices, bueno, está bien, porque te sirve así como para motivarte y decir, si esta persona puede, pues yo también, o sea, tengo esperanza, justo como dijiste, pero visualizarlo como que esa es la meta, como si hago A, B y C, me va a dar D. Y no,
porque justo como lo dijiste y lo decíamos, o sea, esta es la excepción, o sea, no es que a todos les vaya así. En el best case scenario, en los mejor de los casos, es que haces todo eso y agarras un trabajo, fine, pero no como te fuiste hasta la universidad más soñada y... Exacto. Sí, porque vamos a ser realistas, o sea, a lo mejor tú le echas todas las ganas, pero las matemáticas no se te dan. No, y también... A lo mejor a esta persona se le dieron las matemáticas y genial, pero a mí no se me dan. ¿Y cuántas personas, como cuántas personas te gusta que tengan el mismo sueño que tú tienes? Exacto. Más o menos. Ahí... En el mundo, pues, en tu ciudad, o sea, exacto, entonces la competencia también está... bien cañona, y a veces ni siquiera se trata de eso, ni siquiera se trata de la competencia, se trata más de una suma de factores en los cuales no tienes tu poder para intervenir o para poder moldearlos o para poder tener el resultado. Simplemente una persona estuvo ahí en el momento correcto, en la hora correcta y pues lo logró, pero... Ajá, pero no es algo seguro. Y lo que está mal es creérnoslo o querernos... Lo que está mal es como querernos quitar esa imagen fea diciendo, no, pero sí se puede. Es como, una persona pudo, eso no significa que sí se puede, para todos. Pero fíjate que ahí está muy curioso porque también si te vas por el lado o digamos tienes esta teoría de que, ok, él puede, yo puedo. Está padre, te motivas y todo, pero obviamente en algún punto pues te vas a sentir muy desilusionada porque no pudiste lograr lo mismo que la otra persona. Porque no eres la misma persona, o sea, solo le va a pasar a algunos. Exacto. Sí, entonces, si te vas como por esa línea, bueno, eso es lo que puede suceder, pero también si te vas por la línea de no le pasa a todos, tienes que estar en el lugar, o sea, como viendo el lado negativo, entonces también entras en una... Ajá, ¿me entiendes? O sea, ya es como ese de pobrecito, bueno, nomás hasta aquí. Exacto, por eso es que no hay que romantizarla, hay que verla de frente y tratar, pero o sea, con la realidad, o sea, trabajar con la realidad. Yo creo que algo que nos falla mucho, bueno, obviamente dependiendo de cuál sea... No, y no importa en realidad ni siquiera importa, o sea, no importa en qué situación de pobreza o qué situación económica estés, pero lo que pasa muchas veces es cuando nos obsesionamos así con algo de que quiero lograr esto y no lo vamos logrando, es pues te desanimas y así, pero también se te olvida lo que sí lograste. Sí, sí. O sea, le das más peso a lo que no. Yo creo que es del ser humano porque también con comentarios o así siempre tomamos la parte negativa. Bueno, no todos. Es más fácil, sí. Quiero decir que hay gente que no, pero sí, entonces supongo que también sí, ahí como dices tú, similar. No tienen tanto que ver con tu nivel socioeconómico, pero a la vez un poco, o sea, sí, porque ¿qué es más fácil? Si tus papás tuvieron ciertas oportunidades, tienen otra mentalidad diferente, hay que si tus padres y te criaron de una manera diferente, o sea, ese es el chiste, que veamos que no es una cosa individual, eso es lo más importante que mencionan los sociólogos y las personas que estudian y que sí saben más, es que dejamos de creer esta idea de que el pobre es pobre porque quiere. Ah, claro. Porque si no quisiera, pues estaría trabajando, le estaría echando más ganas. O sea, el día solo tiene 24 horas. A lo mejor esta persona le echa todas las ganas y todas las fuerzas que tiene. Y aún así no puede salir. Porque el ambiente en el que está no se lo permite. Sí. Y no vale menos que el otro que sí logró llegar a Harvard. O sea, pues se dio la oportunidad. Sí, es una serie de situaciones, de decisiones, te digo, es un conjunto no es una sola cosa. Exacto. Y nos quieren vender esta idea de que es una decisión individual, como que pero por favor, o sea, si mañana viniera una hada mágica y les dijera, oye, ¿quieres seguir siendo pobre? Pues no creo que nadie dijera sí. O sea, no es tan fácil, no es como que ellos decidan y ya puedan dejar de ser pobres, o sea... Sí, a veces son, pues obviamente no nos podemos ir a los extremos porque no va por ahí, pero creo, en algún lugar leí, está comprobado que
las personas que tienen más desventajas en la vida, sí, pues se oye feo, pero así es, están acostumbradas a echarle más ganas, o sea, a trabajar más, a dar más, claro, a hacer más, a investigar más, o sea, siempre más, porque tienen como esa hambre. Y las personas que, pues como tú dices, empiezan más adelante en el camino, o sea, tienen una mejor estabilidad económica o tal, no siempre es así, o sea, pero, o sea, como se dan por vencidos más fácil porque no tienen esa hambre, esa necesidad, digamos, de que es su única oportunidad, de que está en línea o está en juego ciertas cosas importantes. O sea, esto yo lo puedo poner un ejemplo con lo que vi en Reino Unido cuando estuve trabajando como maestra. Bueno, era ayudante yo de la maestra de español. O sea, ellos estudiaban español, así como aquí nosotros estudiamos inglés, ¿verdad? Es la segunda lengua extranjera, etc. Y yo veía a estos niños de Reino Unido con sus uniformes súper bonitos, sus salones arreglados, todos diccionarios ahí en la esquina, hojas de papel, les daban legajos, les daban todo lo que necesitaran para sus clases. ¿Cómo? O sea, no le echaban ganas, estaban distraídos, nunca preguntaban, o sea, obviamente hay sus excepciones, había niños muy bien portados y muy interesados y todo, pero otros que pues les vale, o sea, les valía madre. Y yo me acordaba de mis niños aquí en México, que aprendían inglés, pues con ganas de aprender, y ellos como de, me prestas el diccionario, y, o sea, tratando de con lo poco que teníamos acá. Por ejemplo, yo tenía unas flashcards, o sea, les encantaba, era como, wow, un dibujo en un cartón, o sea, y para ellos era como una flashcard. Y acá los otros niños yo los veía como, what, ¿eso qué? ¿Ves? Es que es muy difícil no romantizar la pobreza, la verdad, es muy difícil. Ajá, porque entonces lo ves y dices tú, wow, es que este niño, sí, o sea, le echa ganas, lo quiere. Claro, y es de aplaudirse, o sea, no digo que no, por supuesto que es de admirarse que estas personas salgan adelante, pero es normal para ellos, así como es normal para los niños británicos en este caso, o sea, tampoco ellos son, no sé, mamones, o pues para ellos es normal, es como si a ti te dicen, ay, ¿por qué no te alegras cada vez que prendes el foco? Pues es como de, pues, X, ¿no? O sea, claro, todos tenemos foco. Sí. O sea, así a ese nivel, para ellos era normal de que pues tener legajos y libretas de diccionarios, entonces no se alegraban y no se maravillaban. Luego también por eso hacen estas como gap year, como años sabáticos y tal, porque pues obviamente sí tienen esta perspectiva de, o sea, de viajar y ir a otros lugares y mirar cómo vive la gente, porque ya es un punto de partida y un parteaguas donde dices, mira, o sea, también existe gente que no tiene, que esté súper difícil para ellos y le echan todas las ganas del mundo y tienen buena actitud ante la vida y no no sé, no les da una crisis existencial cada vez que se les acaba de que se acaban tus papitas favoritas o no sé. Sí, o de que no prendió el microondas, o sea, problemas de primer mundo. Sí, pero, o sea, en cierta forma creo que te digo, es muy fácil, con esto nos damos cuenta que es muy fácil romantizar la pobreza, 100%, y también que, bueno, viendo como problemas de primer mundo, problemas de tercer mundo, al final de cuentas son problemas. Ajá. O sea, que sí, obviamente son diferentes, o sea, no es lo mismo un niño que no tiene que comer o una persona que no tiene absolutamente nada que comer a una persona que no tiene, Netflix, digamos, no sé, que se le acabó a lo mejor el pan integral. Sí, el pan integral, o sea, obviamente, sin embargo, o a lo que voy es que tendemos también a hacer eso, es simple respetar a esa persona que se le acabó el pan integral y decir, ok, eso te afecta, bueno, tranquilo, no pasa nada, ahí tienes todas estas otras cosas, sí, entonces es un poco, no sé, es difícil y creo que también por eso luego hay mucha división entre clases,
y siempre es esa misma... Sí, porque a lo mejor las personas que están en esa posición social se sienten incomprendidos, como de, oye, mis problemas también son problemas. Ajá. O sea, obviamente no a ese nivel, pero o sea, como que también me puedo sentir triste o también... Sí, que te digo que obviamente sí hay diferencias y especialmente lo vemos mucho en México, lo hemos, bueno, en años anteriores, por eso existían todas esas telenovelas, o sea, donde la rica y la pobre, o sea, porque obviamente sí era como muy, muy evidente en la sociedad. Y muy representativo, y muy sí, representativo de la sociedad, de que tenemos las dos, pero claramente. Te digo que ahí donde, o sea, hay una parte en la que dices, ok, ¿hasta qué punto sí es respetable el sufrimiento de la persona que se le acabó el pan integral? Y hasta qué punto es como, no seas mamón, o sea, no te vas a morir. Pero sí, it's hard, people. Entonces la cosa aquí es que en nuestra cultura pues existen muchas frases y cosas que se repiten. Por ejemplo, el de al pueblo pan y circo, que probablemente todos hemos escuchado, se generó entre los gobernantes de la antigua Roma, decían panem et circenses o algo así. Y pues ya sabemos qué significa, o sea, acostumbraban a ofrecerlo al pueblo a cambio por obediencia de su confianza. O sea, cuando querían mantenerlos alejados de los asuntos que ellos querían manejar, pues les daban algo en que entretenerse, cosa que pasa hasta nuestros días y que sigue pasando. La política ¿es para eso? Poder conservarse las decisiones dentro de los pocos que eran los que tenían el poder. Entonces, número uno es darnos cuenta, o sea, como tratar de concientizar. ¿Por qué? Porque es muy fácil romantizarlo y porque yo también, o sea, te digo, yo he compartido estas cosas porque, por lo que ya dije, o sea, tratando de compartir un mensaje positivo, etcétera. Pero hay que ser conscientes y hay que, pues eso, ser conscientes de que son pocas las personas y que no porque le haya pasado a una ya todos los demás están bien. Mi conflicto, bueno, no con este como ejemplo de superación, pero mi conflicto con las personas que luego comparten, no sé, pues sí, como historias de vida de alguien así como, ay, que es muy pobre, esto y lo otro, es que al difundirlo, o sea, es el .000000000000000000000000001 de lo que podrías estar haciendo, o sea, no en redes, ¿sabes? Como, o sea, no me estoy yendo exactamente al ejemplo que tú ponías, sino más bien cuando ponen de, esta señora se llama, no sé, Juanita y batalla mucho y, o sea, como que ponen la historia, la pequeña historia de la señora, pero es como, pues sí, pero al compartirlo, o sea, estás haciendo lo menos. O sea, si sabes que estás cerca de donde tú vives o donde estás, ok, como llévalo un paso más allá, como haz algo. Sí, es un poco como pues nos queremos sentir menos mal diciendo hice algo más que lo mínimo o no lo ignoré. Le di like. O sea, exacto. Como, what? Y pues es lo mismo que pasar frente a ellos y no darles una moneda, o sea, no digo que le tengas que dar una moneda a todo el mundo, o sea, lo que me refiero es a que es lo mismo, solo que en redes sociales. Sí. Bueno, romantizar la pobreza, otro ejemplo, es cuando nos pasan un reportaje en la televisión. Esto lo vi creo que en uno de Chile, creo, donde hay unos niños que se encuentran un monitor en la basura y le ponen una tabla y le dibujan como unas teclas así y pues el titular es algo así como se ingenian su propio ordenador. Y pues lo vemos como algo tierno, bonito, porque claro, decimos, oh, mira a los niños. Pero, o sea, el titular nos están distrayendo de la realidad, que es que estos niños, por ejemplo, no tienen acceso a una computadora, que cómo van a estudiar, o sea, como lo que está pasando ahorita en México, por ejemplo, con los tiempos de cuarentena. Por eso mismo es que en México se decidió hacerlo por medio de la televisión, porque es tanta la gente que no tiene una computadora o internet en su casa, que decidieron hacerlo en la televisión, porque más gente tiene televisión, la computadora propia. Entonces los peligros son hacer esto a un nivel exagerado, en romantizarlo, en que empecemos a creer eso de que el pobre es pobre porque quiere y ya, o sea, ellos son los que están mal y yo no tengo que hacer nada porque ellos son los que se tienen que esforzar porque nacieron pobres y punto. Pues no, o sea...
No, no es un esfuerzo individual. Digo, no recuerdo a quién, respecto a los robos, no sé, por ejemplo, alguien que robaba comida. Es como, no, o sea, si roba comida, pues, dudo mucho que sea como por maldad, ¿sí me entiendes? Obviamente ahí sabes que hay cierta necesidad de algo básico. Y como sociedad también es como, o sea, porque otra vez está bien fácil y bien padre decir el gobierno, pero como sociedad, si ves a tu alrededor, o sea, como, ¿qué haces? ¿De qué manera apoyas? O... Sí, el chiste es no vendarnos los ojos, o sea, no decir, no veo. Porque es muy fácil y claro, todos queremos hacerlo porque tenemos nuestros propios problemas internos y nuestras propias cosas y decimos, pues, no sé, se preocupen otros o es culpa del gobierno. Y lo que pasa es que, o sea, y lo malo para ellos es que si ellos no, o sea, siguen así y están a gusto, pues no van a exigir un cambio. Y así pues no vamos a mejorar como sociedad. Lo único que va a pasar es que la pobreza va a crecer. Y como sociedad, simplemente por eso, o sea, por pura lógica, pues no deberíamos querer que la pobreza creciera. Porque, oye, viene de abajo, pero puede llegar a ti. Es que nos falta, o sea, creo que nos falta también visión de que... Nos falta ver cosas más como sociedad, ¿sabes? Sí, el hecho de que alguien, o sea, si a todos les está empezando a ir mal. No, una ya la mencionaste, no quiere decir que a ti no te llegue a ir mal. Pero obviamente eso va a provocar que los ánimos, que ya lo mencionaste antes, que los ánimos de la gente estén mal, que obviamente haya más robos, haya más incidencias. Entonces es como que no nos queda claro que... Imagínate si hubiera menos gente pobre, pues habría menos crimen, habría menos lucha de narcotráfico, etcétera. O sea, repercutiría en cosas positivas y buenas para todos, para nuestra sociedad en la que sí vives. Entonces, como, ¿por qué no nos preocupa? ¿O por qué no nos debería preocupar? ¿Por qué cerramos los ojos? Estamos haciéndonos daños a nosotros mismos. Sí, creo que ahí no nos termina de como quedar claro como humanidad de que todo está conectado y que si no te importa tu vecino, pues, y a él no le importas tú, pues en algún momento algo va a pasar y obviamente tienen que responder porque es la persona que está más cerca de ti, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde, y más como mexicanos, ¿sabes? Como tenemos mucho eso de nada más con la familia y los demás me dan igual. No sé. Se fríen. Pero es complicado, o sea, entiendo, obviamente, o sea, yo también lo he hecho, no digo que no. Es más fácil, pues, encerrarnos en nuestro mundo. Pero el día de mañana quisiéramos que los demás nos encerraran en su mundo cuando tú tengas la necesidad. O incluso si no tienes la necesidad, sería una mejora para ti a largo plazo, o para tu sociedad, para tus hijos, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, para mejorar como sociedad, y todos, o sea, tendríamos que entender que es un esfuerzo colectivo, eso es lo primero, que no depende de ellos. No es como, pues el pobre, pues, sabe, hazle como puedas. No, es de todos, o sea, es personas que no están en la pobreza, personas de la pobreza, personas ricas, personas del gobierno. Exacto. Una cosa estructural es de las empresas, es de las instituciones, o sea, es de todo el mundo, no nada más de su problema, es tu problema también, es mi problema. Eso tenemos que tratar de recordar, que claro, que se reconocen los esfuerzos individuales de estas personas, pero no normalizarlo, no hacer como de, perfecto, o sea, ya pudo uno y los demás pueden, porque no. Exacto, sí, es que como lo mencionas, es muy cómodo luego decir de que, pues así es. Es una irrealidad. Sí, así es. ¿Irrealidad? Sí existe esa palabra. Es una ilusión. Irrealidad, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Es irreal? Bueno. Sí podemos decir es irreal. Sí, creo que no existe. Bueno, tienen una nueva palabra. La irrealidad. La irrealidad de México. La realidad de la vida. Sí. Muy bien. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el tema de hoy. Que espero que tal vez no es un tema muy agradable, pero es de importancia como sociedad, ya lo dijimos, para empezar a generar esos cambios, o sea, en nuestra actitud, en nuestra forma de ver las cosas, en la hora de votar, etcétera.
Y pues ojalá les haya sido informativo. Esperamos que tengan una buena semana. Que disfruten los manjares de México y el frío. Y nos vemos en el próximo episodio. Sí, feliz cumpleaños. Nos vemos. Bye bye. Bye.